Lo primero que tienes que hacer cuando compras un tarot es familiarizarte con tus cartas, ¿sí? Tienes que mirarlas, detallarlas, ver qué elementos te llaman la atención, tratar de descifrar qué es lo que te está diciendo a ti personalmente la carta, ¿sí? Y muchas personas lo que hacen también es como escoger una carta que resuena con ellos. Bueno, yo trabajo bajo un sistema de un investigador alemán que se llama Avi Warburg. Él hizo como una distribución de una biblioteca que él creó en 4 etapas, que son Bild, que significa imagen, Orientierung, que significa orientación, Dromenon, que significa acción, y Wort, que significa palabra. Entonces yo tomo esta clasificación que él hizo y la adapto para darle forma a esta vida de la imagen. Entonces la primera, digamos, correspondencia es Bild, que es como la forma básica de la imagen, las imágenes que no tienen, digamos, como una narrativa demasiado elaborada o imágenes que son más de la naturaleza o las formas básicas o las manchas o todas estas cosas. ¿No? Para eso es el tarot también, para reflexionar en nuestros propios, digamos, cosas que no nos gustan, sombras, traumas, dolores, cosas que no exteriorizamos, las cartas nos ayudan a ponerlas enfrente y a tener una respuesta para eso. Sí, para mí en conversación así es como ocurre. Pero también tenía que preguntar, ¿podría haber salido algo funesto? Como esto va a ir fatal. Claro, pero de entrada no. La intención sería, en abstracto, creo, poder transmitir en el objeto la máxima emoción con control, no descontrolada, sino... Claro, esa es la copa. Dar esa forma, claro. O sea, la forma contiene lo que no tiene forma, ¿no? El agua. El agua de la emoción. O sea, el tarotista en realidad lo que hace es hacer de guía, ¿sí? No es que él revele toda la información que hay ahí, sino lo más óptimo es hacer que la otra persona revele esa información. Y si si hay una barrera demasiado fuerte porque la persona sí está muy cegada como a lo conceptual, a la razón misma, pues entonces entras tú a orientarla un poco hacia la imagen, ¿sí? Como hacerle preguntas como ¿y por qué el sol? ¿Y por qué la rosa? ¿Y por qué el no sé qué? ¿Qué piensas acerca de esto? Las imágenes dentro de lo que yo estoy desarrollando tienen un ciclo de vida. Entonces la imagen primaria, por decirlo de alguna manera, o la primera forma de la imagen son justamente cosas que tienen que ver con elementos básicos, con figuras, con manchas, con color, con todo este tipo de manifestaciones abstractas, que lo que hacen es, digamos, como sugestionar el subconsciente, pero no te mandan un mensaje directo, sino que te producen emocionalidad. Si uno, esto como la cromoterapia, esto que te bañas en color, eso tiene que ver. Claro, te afecta. O sea, imagínate tú si vives en un cuarto rojo todo el tiempo. Bueno, yo tengo luces LED y me pongo azul. El azul. Esto, como la imagen es tan pobre, digamos, o es tan hermética, porque hay unas que son bastante fuertes, pero lo que pasa es que tienen unos símbolos demasiado cerrados, ¿sí? Entonces, si tú ves acá con detalle, hay como unas máscaras, hay unas serpientes, hay unos elementos muy poderosos, pero que a simple vista de una persona no conectan con esos símbolos porque no tienen la información. Entonces esto es meramente intelectual, es hermético. Hay que saber más. Claro, entonces es como no te da la apertura de que tú con tu inconsciente reconozcas lo que hay ahí y te reconozcas a ti mismo. Porque el lenguaje del inconsciente o del subconsciente es la imagen, no es la palabra, no es el concepto, ese es el lenguaje de la conciencia. María Camila, las dos polaridades. ¿Cómo llegaste hasta el tarot? Desde pequeña siempre tuve como apariciones físicas y también un interés como... ¿Qué quiere decir apariciones físicas? Pues como que en mi casa, no sé, había un libro acerca de esoterismo, por ejemplo, y eso me llevaba a interesarme en este tipo de temas y luego apareció como en la información que recopilaba aparecían las cartas. Por ejemplo, también el I Ching apareció en mi casa porque un novio que tenía mi mamá, que era filósofo, se lo regaló a ella.
Yo tenía 11 años, entonces... ¿Y lo usabas con 11 años? ¿Lo aprendiste a usar? Ellos lo usaban como un juego, ¿sabes? Como ay, el libro al que se le preguntan cosas. Para el futuro. Sí, ay, el libro que te dice cosas como, sí, para predecir el futuro o para darte consejos más que otra cosa. Pero no los entendían bien, pues porque el I Ching es una cosa muy hermética, pues es filosofía china Es difícil milenaria. de leer, pero también por el hecho de... O sea, son dibujos que luego alguien hace un texto, pero el texto son ideogramas, no entiendo. O sea, originalmente no son... Todo el I vocablos. Ching son hexagramas que son como el ciclo vital, ¿no? Entonces al principio está el cielo y la tierra. Como en esto. Exacto. Todos son imágenes. O sea, el tarot y el I Ching. Sí, yo entendía que el término era sistema mandálico, ¿no? Como sistemas que intentan describir el todo de maneras diferentes. Entonces el I Ching tiene su clasificación en 64 y el tarot haría otra clasificación, pero bueno, que todo estaría en los dos. O sea, que los dos representarían el todo. Claro, por ejemplo, los 22 arcanos del tarot son todos los ciclos que el alma humana debe pasar. Ciclos. Son manifestaciones del alma humana, etapas. No sé, si quieres podemos empezar por eso, explicando esto. ¿Cómo que ciclos en la vida? O sea, ¿cómo sería esto de...? Etapas, como etapas que se van superando, que se van como interiorizando para poder entender el propio crecimiento. Es como el proceso de individuación de Jung también. Visión junguiana esto. Pero todo a través de imágenes. Entonces, estos son grandes sistemas porque llegan directamente a nuestro subconsciente, porque las imágenes son el primer lenguaje del ser humano. Entonces, todos lo entendemos. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de contemplación hacia las imágenes. Sí, porque a veces he enseñado esto a personas y hay gente que, por ejemplo, una vez en un ejercicio de escritura dije, cogete una carta y hazte un cuento con la carta, y había gente que sacaba un cuento, por ejemplo, esto mismo, la templanza, pues entendían como concepto y sacaban algo, pero había otros alumnos que no veían nada en la imagen. O sea, aunque la imagen fuera una historia como esto, que siempre hay algo que tiene una persona que hace algo, no sé, literalmente era como si fueran ciegos. Si tú le preguntas a cualquier niño qué ve en la imagen, el niño te va a empezar a hacer una narrativa de la imagen, porque la imagen es una imagen simbólica, ¿sí? Las imágenes simbólicas son imágenes que tienen narrativas internas o que tienen elementos que configuran, digamos, como un significado mayor. Un sistema que independientemente del lenguaje que cada uno tuviera, fuese como universal o comprensible para todos. O sea, a nivel no conceptual de lenguaje, sino visual. O sea. Exacto. O sea, como que dentro de su gran sabiduría pensaron justamente como qué es lo que hacemos al nacer para comprender el mundo, generar imágenes sonoras, imágenes visuales en nuestra cabeza. Entonces eso es lo que nos conecta como humanidad. Somos capaces de producir símbolos. Los animales no pueden hacer esto. Entonces decidieron hacer, digamos, como unas manifestaciones de todo su conocimiento a través de, digamos, un libro de imágenes, que es el tarot. Y si una persona, que lo hace mucha gente, se compra esto, el Rider Waite, por ejemplo, y sin saber nada, ¿qué tiene que hacer primero? Mirar la imagen, contemplarla. ¿Cualquiera? O... Cualquiera. O sea, lo primero que tienes que hacer cuando compras un tarot es familiarizarte con tus cartas, ¿sí? Tienes que mirarlas, detallarlas, ver qué elementos te llaman la atención, tratar de descifrar qué es lo que te está diciendo a ti personalmente la carta, ¿sí? Y muchas personas lo que hacen también es como escoger una carta que resuena con ellos. Entonces la escogen y cada vez que esa carta sale le atribuyes como un valor especial o algo. Entonces simplemente es lo mismo que ir a un museo y ver una obra de arte. Tienes que detenerte y contemplarla, porque si no la observas, pues entonces solamente tienes como una información previa de lo que estás viendo y no estás conectando con la imagen. Sí, es mi experiencia del tarot al principio, que bueno, yo me lo compré hace años, el de Marsella, ahora tengo este Rider Waite. Durante muchos años no veía, o sea, eran indiferentes, como estos alumnos que he comentado antes, no veía nada en ellas, hasta que leí algún libro que empezaba a desgranar un poco la simbología y
no sé, desde entonces hay cartas que todavía vuelvo a ellas y aprendo cosas. Claro, porque es que esto es un sistema que no es cerrado. ¿Por qué? Porque trabaja el subconsciente. Entonces lo que hace la imagen en general, también pasa con las obras de arte, es que la imagen te revela a ti. Entonces no solamente, por ejemplo, cuando le haces una tirada a alguien, pues tienes que, o sea, el tarotista en realidad lo que hace es hacer de guía, ¿sí? No es que él revele toda la información que hay ahí, sino lo más óptimo es hacer que la otra persona revele esa información. Y si si hay una barrera demasiado fuerte porque la persona sí está muy cegada como a lo conceptual, a la razón misma, pues entonces entras tú a orientarla un poco hacia la imagen, ¿sí? Como hacerle preguntas como ¿y por qué el sol? ¿Y por qué la rosa? ¿Y por qué el no sé qué? ¿Qué piensas acerca de esto? Cuando una persona pide sobre el futuro, o sea, lo que ocurre ahí, según lo que tú dices, no es que se esté leyendo el futuro. Tú tiras las cartas y qué es lo que... No hay se hace un escenario de posibilidad con lo que tienes en el presente. Entonces, ¿qué es lo que tú haces con tu presente? Pues crear un futuro, ¿no? Pero crear una posibilidad de futuro porque el futuro todavía no está hecho. Entonces no es que reveles el futuro en realidad, sino que estás revelando el estado en el que estás para tener esa probabilidad en el futuro. Sí, lo había entendido así como si fuera un movimiento de inercia. Cuando te lees, es la inercia que tienes, como vas para aquí, entonces claro, la inercia te lleva a un lado. Exacto. Que normalmente, por eso, que era una cuestión que a mí me interesaba el tarot, que me tiraba el tarot y hacía preguntas muy concretas y una y otra vez me contestaba lo mismo. Aunque las cartas serían diferentes cada vez, y pensaba que raro, porque si las cartas son diferentes, debería haber que sí, que no, o sea, un poco arbitrario, siempre era que no o que sí. Si fuera una pregunta de sí o que no. Eso ya me pareció misterioso y entiendo que tiene que ver con esto de que en realidad lo que uno hace no es que la carta tenga nada, sino que es uno que se pone en la carta, como un espejo. Es un espejo. La carta te revela, la imagen te revela. Entonces, ¿por qué los arcanos mayores tienen mayores? O sea, esa serie tiene algo en referencia a las cartas se dividen en diferentes secciones. Entonces están los arcanos mayores, los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22, ¿no? Que son los que todo el mundo conoce como que son más impactantes. Los arcanos menores son pues el As, el 2, el 3 hasta el 9, hasta el 10 de cada palo, ¿no? Son 4 palos, tienen que ver con los elementos, ¿no? Las espadas que tienen que ver con el aire, los bastos que tienen que ver con el fuego y las copas que tienen que ver con el agua. Copas con el agua, vale. Y las monedas con la tierra. Las monedas con la tierra. Y están las cartas de la corte, que son el rey, la reina, la sota o el paje o la princesa y el caballero o el príncipe. Ya. Están de cada elemento también. Esos son los que siempre me cuesta más entender el significado, porque tienen un dibujo, los pajes y los como caballeros, me es difícil entender ese significado de esas en concreto. Sí, digamos, no son tan explícitos, entonces, digamos, hay como un tip para recordar y es que los reyes siempre manifiestan el fuego. El fuego. Sí, las reinas, el agua. Los caballeros o los príncipes, el aire. ¿Y qué quiere decir manifestar el fuego? Ya te digo. No. Y las princesas o las sotas, la tierra, ¿sí? Princesas. Entonces es como, claro, el caballero o el príncipe y la princesa o la sota son los hijos de los reyes, ¿sí? Sí. Entonces son fuerzas que hacen más tangible toda la fuerza de cada uno de los reyes. ¿Sí? Entonces el fuego es como la fuerza pura, es como el impulso vital. Igneo, sí. Igneo, exactamente. El agua tiene que ver con la subconsciencia y con las emociones. Entonces es toda la parte emocional de la persona. El caballero tiene que ver con el aire, entonces es la mente. La mente. O sea, el aire siempre tiene que ver con la mente y en este caso las espadas. Lo mismo, entonces sí, las espadas tienen que ver con la mente, con la posibilidad de pulir o de perfilar
las cosas que vas a materializar. Objetos mentales, formas mentales. Sí, o sea, bueno, las formas mentales tienen que ver más con las copas. Con las copas. Porque las copas, además de tener que ver con el agua y con las emociones, son un contenedor. Entonces la copa le da la forma a la emoción. Entonces a partir de esa estancia de la reina o de las copas, tú vas formando tu emoción o tu idea. Es que pienso, hice un vídeo titulado Formas Mentales y citando varios libros y había unos a principios del siglo, del siglo XX que hicieron un libro titulado Formas Mentales, bueno, lo pondré por ahí, que eran colores y manchas o algo así, como una especie de representación de lo que se pensaba, no tan sofisticado como dibujos, sino que la representación eran manchas, no esto tan definido. Sí. La forma mental, cuando dices que se pule, para mí, entiendo que es como no pulida, es como una mancha. Una forma mental es como una mancha. Lo que pasa Estipulación es, pura. no, Y luego cuando se pule se hace un dibujo. digamos, Sí, toma eso forma. es una intuición importante porque esa es una parte vital de la investigación que yo también estoy haciendo en el doctorado. Y es Sí, que, puedes explicarnos un poco en qué bueno, consiste. en teoría es como estudiar la imagen, ¿no? Como tal. Entonces, Nosotros has venido a España para hacer un doctorado sobre Bellas Artes y enfocado al estudio del tarot. digamos que el estudio del tarot es algo que siempre ha permeado mi vida y que nunca he sabido dónde ubicar exactamente con mi carrera y con lo que a mí me interesa, que es como pues las artes plásticas en sí, ¿no? La creación de obras y la comprensión de obras de arte. Entonces, en este momento, en el doctorado, logré posicionar el tarot en un lugar muy importante que tiene que ver justo con la psicología de la imagen. Entonces, las imágenes dentro de lo que yo estoy desarrollando tienen un ciclo de vida. Entonces, la imagen primaria, por decirlo de alguna manera, o la primera forma de la imagen, son justamente cosas que tienen que ver con elementos básicos, con figuras, con manchas, con color, con todo este tipo de manifestaciones abstractas, que lo que hacen es, digamos, como sugestionar el subconsciente, pero no te mandan un mensaje directo, sino que te producen emocionalidad. Si uno, esto como la cromoterapia, esto que te bañas en color, eso tiene que ver. Te afecta. O sea, imagínate tú si vives en un cuarto rojo todo el tiempo. Bueno, yo tengo luces LED y me pongo azul. El azul, si es que el Las, rojo no, el rojo es... es energía vital, es Claro, como el fuego. nunca me he ido a dormir con el rojo. Pero con el azul envuelto en el azul sí que me he dormido como si fuera algo así como uterino, no sé. Pero claro, ese color no había ninguna forma, no había ninguna geometría, no había nada. O sea, primero es como, o sea, eso te llega directo a las emociones. Por eso se usa en la publicidad o color. El color. Sí, bueno, en cine también, ¿no? Los todo. filtros, como... Sí, para todo usamos el color. Y pienso en la saturación en las redes sociales, que se satura cada vez más porque atrae, o sea, muy saturado el color de las posts que funcionan bien. Claro, es una ultraestimulación. No más solo con el color, imagínate lo que puede hacer la forma, que eso es la siguiente etapa de la imagen. Entonces, después de que tienes unas formas básicas, ¿sí? Que tienes unas figuras, que tienes unos elementos geométricos, por ejemplo, pasas a incorporarlos a un sistema cultural, ¿sí? Que tiene que ver con un territorio. Y en ese territorio se activan esas formas a través de rituales y se materializan. Entonces, por ejemplo, las máscaras rituales que usan las tribus indígenas, por ejemplo. O sea que las formas se adaptan al contexto cultural y van tomando forma, digamos, formas. Sí, van teniendo un significado. Pero lo primordial, lo esencial es una forma informe y la forma definida es cultural, un poco más. Claro, o sea, lo que haces es adaptar los objetos mismos de la naturaleza también y los modificas para hacer artefactos que funcionen dentro de una comunidad cultural. Claro, entiendo que por esto el tarot, o al menos me resulta muy útil para la creación, justamente, para componer, para, no sé, armar historias, no sé, no sé si puedes comentar eso. Claro, o sea, esa es la siguiente etapa de la vida de la imagen, que es como la orientación, la llamo yo. ¿Y la también, primera sería? La primera sería, bueno, yo trabajo bajo un sistema de un investigador alemán que se llama Avi Warburg,
que planteaba, él hizo como una distribución de una biblioteca que él creó en 4 etapas, que son Bild, que significa imagen, Orientierum, que significa orientación, Dromenon, que significa acción, y Wort, que significa palabra. Entonces yo tomo esta clasificación que él hizo y la adapto para darle forma a esta vida de la imagen. Entonces la primera, digamos, correspondencia es Bild, que es como la forma básica de la imagen, las imágenes que no tienen, digamos, como una narrativa demasiado elaborada o imágenes que son más de la naturaleza o las formas básicas o las manchas o todas estas cosas. Luego está el Dromenon, que es como la acción, ¿sí? Que tiene que ver también con el gesto. Enfocado. Pero que hace parte de una cultura específica, no es tan universal. Un inciso, los fosfenos que se ven en los ojos cuando uno medita, que son estas luces interiores, eso son formas esenciales. Son formas esenciales. Es que hace poco encontré un youtuber por ahí que me encanta, que es un investigador científico y presenta sus investigaciones, y él estudia el uso del DMT y meditaciones para estudiar un poco la consciencia, y explicaba cómo, bueno, si fuera es un campo el cerebro, de alguna manera la meditación le ayuda como a calmarlo y enfocarlo de alguna manera, ese campo eléctrico, a crear una especie de armonía. La meditación como que centra. Y está haciendo experimentos para intentar demostrarlo científicamente de alguna manera. El trabajo con esto del caos, se están haciendo formas, es que es el proceso este de materialización, de condensación de una forma caótica. Sí, es más bien como conectar con tu subconsciencia o con la superconsciencia, que es como el todo, es la energía pura. O sea, tu mente solo puede hacer 2 cosas, pensar o no pensar. Entonces la meditación lo que hace es eliminar el pensamiento, o ese es el fin, digamos. Entonces cuando tú te concentras y empiezas a meditar y a intentar como eliminar todos estos pensamientos que tienes a diario, pues la mente se calma, ¿sí? Entonces toda la digamos, conciencia vigílica, o sea, el estar alerta y el estar como dándole vueltas a las cosas, se apaga por un momento y la mente deja de pensar. Entonces cuando deja de pensar se conecta con el subconsciente o se conecta con la superconsciencia. Que es lo mismo. No, la superconsciencia es toda la energía vital que mueve el mundo, que no está materializada. Y la subconsciencia es el inconsciente colectivo, que hay una parte individual, que es lo que tú tienes, digamos, como en tu memoria esencial, y también pues todo lo que hace parte de los demás y del universo mismo. Sí, la conciencia instintiva, por ejemplo, está dentro de esa subconsciencia. Yo eso lo entiendo aún para gente que no es muy esotérica, tiene cierto sentido. Por ejemplo, si se piensa en la inteligencia artificial, cuando las que generan imágenes, cuando tú le pides un prompt a una inteligencia artificial, un texto, la inteligencia no es que se lo invente la imagen, va a un sitio que es lo que llaman el espacio de imagen, que para mí es una especie de representación, un intento del inconsciente colectivo torpe, pero el espacio de imagen es el inconsciente colectivo tecnológico. Exactamente. Porque la IA lo que hace es bajar esa imagen, lo que tú le has dado es unas coordenadas. Exactamente. Ha bajado ahí. Había un vídeo, bueno, lo pondré por ahí también, muy interesante de eso, que tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, para mí, igual que pasa con las sincronicidades con Facebook, que te empieza a poner amigos sugeridos y de golpe la sincronicidad aumenta, el espacio imagen, el inconsciente colectivo se materializan y los ves en acción cuando hablas con ChatGPT, aunque sea mecanizado o reconstruido o lo que no existía se ha hecho tecnología, no sé. Exactamente. Lo digo por la gente que es escéptica, de pronto, pues mi abordaje siempre ha sido de esto, bueno, yo soy más esotérico, pero que puede haber un abordaje puramente técnico y más frío y analítico y tiene un sentido, creo yo. Claro, sí. Toda la tecnología es una proyección de lo que nuestra misma mente puede hacer. La telepatía, por ejemplo, o sea, toda la posibilidad que tenemos, que nos da el internet de interconectarnos desde un país a otro y todo esto, eso lo puede hacer la mente. Pero nosotros lo hemos proyectado en una cosa material que nos permite hacer esto, ¿sabes? O sea, si eso no fuera posible, no podríamos tener internet porque nadie lo hubiera pensado. O sea, todas las ideas que piensan las personas, ¿de dónde salen? O sea, en general tú dices, me llegó una idea, ¿no? ¿De dónde te llega esa idea? Pues de esa superconsciencia. La sensación es que no se está fabricando en la cabeza, sino que uno se tranquiliza y viene la idea. Exactamente. La experiencia diría eso, que al presionar mucho aleja la idea. Exacto. Por eso uno se va a hacer una siesta, un paseo,
Es mi experiencia y creo que es compartida, bueno, para ti también será así, ¿no? Exactamente. ¿Cómo puede ser entonces que una persona obsesionada con la cosa la aleje? Precisamente porque si está obsesionada debería acercar la idea, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Eso tiene una contrapartida. O sea, cuando tú te obsesionas demasiado con algo, pues le estás prestando mucha atención. A todo lo que le prestas atención crece. O sea, de manera positiva o negativa. Entonces la obsesión lo que hace es como hacer que eso se materialice de alguna manera, pero lo estás obligando. O sea, eso es como un capricho del ego. Entonces, capricho del ego. Sí, o sea, tú no estás siendo un canal de expresión de, no sé, de la superconciencia o del mundo, de la vida, de lo que sea, sino que estás empecinado en conseguir algo que quizá ni siquiera te hace bien para ti, y eso es una obsesión, ¿sí? Entonces lo obligas, y cuando tú obligas algo, hay interferencia, siempre. Es como, no sé, o sea, si yo estoy acá y otra persona está acá y yo intento hablar con esa persona, pues tengo que gritarle, ¿no? Porque no me oye. Y mientras le grito, el mensaje también se puede distorsionar, además de que gasto un montón de energía para tratar de comunicarme. Pero si hablo con una persona que está más cerca de mí, en el mismo lugar, entonces podemos hablar de una manera más directa. Vale, pero siguiendo la metáfora, si quieres hablar con el que está lejos, ¿qué haces con las herramientas estas? Pues, sin gritar, no puedes gritar. o sea, no, a esta cercanía o lejanía me refiero es como a la sincronicidad que tienes con las cosas. Entonces, una persona, me refiero a que al estar lejos, lo que está es como fuera de tu sistema rítmico de comprensión. Sí, que te causa rechazo. Claro, que no entiende lo que tú estás diciendo. Pero a veces está en otro mood. Pero a veces justamente, o que a ti te causa rechazo, puede ser si algo te causa rechazo es algo que deberías interesarte por ello, en mi cabeza. ¿Por qué? Bueno, el psicoanalista diría eso, ¿no? Lo que te causa rechazo de golpe, si no sería indiferencia. Claro, lo que te causa rechazo es generalmente lo que está dentro de tu sombra, según la psicología analítica. Entonces, claramente, o sea, eso que te causa rechazo lo tienes, o sea, tú lo estás proyectando hacia afuera, pero lo tienes que encontrar en ti mismo para solucionarlo. O sea, no tienes que directamente tener un vínculo, una relación con esa persona, sino que tienes es que decir por qué me está interesando esto, que me causa rechazo. Sí, tengo un interés de rechazo, pero hay un interés. ¿Por qué? No negarlo, ¿no? Como no, o sea, el rechazo sería como un punto donde poner la atención porque precisamente existe. Exacto. Exacto. Lo único que no sirve, digamos, para nada es la indiferencia. Pero llegar a un punto de indiferencia también es muy complicado con muchas cosas. Cuando llegas a un punto de indiferencia también tienes la mente muy calmada. O sea, porque realmente no te sientes afectado directamente por nada, sino que te conviertes en un canal para que recibas lo que, digamos, la existencia misma quiere que tú hagas y ya está. Yo pues quizá podemos hacer una tirada para probar y comentar, no sé, cartas concretas, vale. Ir conversando, bueno, seguir conversando así, es que tampoco hay un guión, o sea, vale. Estamos ahí. No sé si quieres hacer una pregunta o pues, si simplemente hacemos la tirada y miramos las cartas y las interpretamos o lo que quieras. Sí, yo creo que tiene gracia hacer alguna pregunta así. Yo pensando que ya que es un canal de YouTube, pues preguntas sobre la creación de este canal de YouTube, el futuro o la inercia o lo que sea de este canal, no sé, y a partir de ahí interpretar. Vale. A mí me interesa saber qué va a pasar con esto. Bueno, podemos... Pero si te parece igual una pregunta muy ególatra, por decirlo así. No, es interesante. O sea, podemos ver... No sé, dime tú. ¿Cuál es algo personal realmente no querría preguntar. No podemos ver cuál puede ser el impacto de este canal de YouTube. ¿El impacto? Sí, o sea, ¿cuál es el fundamento para que esto exista o para que siga existiendo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué existe? Exacto. Claro, más que el impacto, ¿para qué? O sea, claro, el sentido. Pues el para qué genera un impacto. Sí, bueno, o sea, que el impacto, bien, pero sobre todo para mí el sentido. Vale, el sentido. Y que lo tiene, vaya, para mí lo tiene, pero ¿qué hago? Hazlo tú. ¿Qué hago qué? ¿Qué hago? Pues si quieres, podemos hacer una tirada en cruz, que es una de las que más se usan. Bueno, yo la uso poniendo la carta del centro como el tema,
Sí. principal. Luego la carta de la derecha son como todas las cosas externas que influyen en eso, de las cuales tú eres consciente. ¿Lo tiro yo? ¿Hago yo? Sí. La parte izquierda yo la interpreto como las cosas internas que tienen que ver con el tema, pero de las cuales no eres consciente. Sí. La carta de abajo es como las potencialidades acerca de la resolución o del esclarecimiento del tema, y la parte de arriba es la solución del tema en concreto o la dirección a la que puede apuntar mejor. Vale. Esto. Yo lo tenía escrito así, pero como girado, o sea, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, no sé, da igual, supongo. ¿Qué hago? ¿Tiro yo aquí? Sí, ¿Y ponlas. qué hago? ¿Pero cómo? ¿Primero? Puedes medio? poner primero la del centro, luego la de derecha, Dios. izquierda. Terrible carta. Bueno, Estos son arquetipos. Toda persona es capaz de reconocer algo de sí mismo y de la cultura en general ahí. Entonces no es como que, claro, hay una orientación del significado, hay una razón por la que eso está así, de esa manera, con esos elementos, y si nos vamos mucho más profundo, pues también tiene un carácter simbólico, hermético, tradicional muy fuerte, ¿sí? Entonces que la estrella significa no sé qué, que el pájaro significa así sé más, que la ¿significa qué? ¿El cruz, pájaro? cualquier cosa. Vale, vale. Porque hay muchos pájaros en el tarot, si te das cuenta. Sí. Hay palomas, hay halcones, Perros. hay águilas. El perro es el loco. También hay otros animales como perros, leones, vacas, bueyes, gatos hay. O sea, hay un montón de animales, hay un montón de flores también dentro del tarot. Entonces todos esos son elementos simbólicos que, digamos, si tú los estudias cada uno por aparte, pues obviamente amplifican el significado de la carta. Que, digamos, ese sería como el sistema tradicional hermético de lectura del tarot, ¿sí? Pero a grandes rasgos lo más importante también pues es interpretar la imagen, como ya lo dijimos. Según viene, o sea, según viene. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema, ¿no? Como la cuestión principal, y tenemos el 9 de espadas, ¿no? El 8 de espadas, perdón. Entonces, bueno, ¿qué ves principalmente en esa carta? No veo buen asunto, ¿no? Esta persona maniatada, ciega y como tentando con el pie el terreno, no sé, como para avanzar un poco, pero están las espadas clavadas, no sé, parece muy funesta. Y un pueblecito ahí detrás, no sé. Claro, es como una inmovilización más que otra cosa. O sea, está totalmente inmovilizada, o está atada, Sí. tampoco puede ver, y está alejada también como de su casa, ¿no? Como de su pueblo, de su refugio, del lugar donde debería estar acogida, ¿sí? Está como también tirada como hacia un lugar un poco desértico, aunque hay agua, eso tiene que ver con las emociones, recuerda, con la subconsciencia, y también que tenga los ojos vendados, pues es significativo porque está mirando hacia adentro. Entonces es más como una introspección, pero una introspección que te tiene atado de manos también, ¿sí? Es algo que habría que cambiar. Eso es como el estado de la cuestión que se ha consultado en el momento. O sea, si lo hemos referenciado al canal, es como que ahora el trabajo es... Estás atado de manos. O sea, el contenido no es el adecuado. Bueno, o estoy obligado a hacer un contenido, mi cerebro me hace hacer algo que no debería. Puede ser que no necesariamente tenga que ver con el contenido, sino, no sé, hay algo que tú sientes que no funciona del todo, pero que tiene que ver más con la emoción, quizá. Con la emoción. Sí. Bueno, siempre se piensa este tipo de obras como en movimiento, porque no es una obra que se acabe o se publique, se va haciendo como algo que evoluciona. O sea, y la evolución siempre es hacia algo más humano, no sé si tiene sentido eso. Pero yo no me veo tan ciego, no me veo tan como, hostia, no sé lo que estoy haciendo. Para mí tiene un sentido previamente, de alguna forma, sí, es verdad, introspectivo. Claro. O sea, digamos sí. Que la motivación inicial del canal puede ser una necesidad interior que tú tienes, que tiene que ver con tu emoción. Quizá de comunicar algo que sientes que puede hacer alivianar como la tensión de otros. Bueno, al lado, digamos como todas las influencias externas de las que eres consciente, pues tenemos la carta del mundo, que es gran carta. O sea, la carta del mundo es el último arcano mayor y es como la gran conclusión, ¿no? Como el final de todo el proceso, pero a la vez también un nuevo comienzo, ¿no? Porque está como esta rueda
que, pues que gira y gira, también la vemos en otras partes del tarot y que rodea como a esta persona que tiene en sus manos dos báculos, ¿no? Que estos báculos también aparecen mucho como en el resto del tarot, en el mago inicialmente. Pero tiene uno. Y también los bastos, exactamente. ¿Por qué hay dos? Pregunto, ¿por qué dos? Pues porque es como la nivelación entre la emoción y la racionalidad. Hay un Entonces equilibrio. ya, exactamente, hay un equilibrio. Todo el tarot siempre tiende como a generar equilibrio. O sea, hay cartas que te llevan como, eso también pasa en el I Ching, o sea, como situaciones que te llevan a la desesperación o al caos, pero que luego te sacan y te renuevan y es como una regeneración. La torre puede ser. La torre es una de esas cartas, por ejemplo. También el diablo mismo. El diablo como viciosillo. Y pues nada, o sea, el mundo te está hablando justamente del mundo, de la universalidad, de que está llegando a personas que realmente tienen que llegar. O sea, no necesariamente la cantidad es lo que hace que las cosas sean buenas, sino la calidad o lo que se produzca con personas que de verdad asumen esto como algo importante. Entonces, estás tocando el punto del mundo que necesitas tocar, porque esto es expansión. Entonces puede ser que ese futuro del canal también esté muy ligado como a esa expansión. Ahora la gente se interesa mucho por estos temas, pero eres una persona que no pone estos temas como tan a la ligera, sino que se toma el trabajo como de hacer una indagación más profunda, más reflexiva, más traída también a la tierra, y eso está bien porque quita muchos mitos alrededor de esto. O sea que habría que hacer algo, bueno, seguir esta investigación, ampliarla, por decirlo así. La idea sería ampliarla más allá de lo puramente esotérico que nos llevaría a una cosa como un poco para mí cerrada, sino llevarla a lo cultural y como dicen los latinoamericanos, que no hay una magia realmente, sino que es la realidad y presentarla tal cual, integrando estos elementos que, bueno, serán sugestión o lo que sea, pero bueno, es magia para mí. Claro, o sea, hay diferencia, perdón. Todo lo que ocurre en la vida es magia en general. O sea, entonces como todo este conocimiento que entregas acá y que reflexionas acerca de esto, pues se puede aplicar también en la cotidianidad de las personas, ¿no? Para eso es el tarot también, para reflexionar en nuestros propios, digamos, cosas que no nos gustan, sombras, traumas, dolores, cosas que no exteriorizamos. Las cartas nos ayudan a ponerlas enfrente y a tener una respuesta para eso. Sí, para mí en conversación así es como ocurre. Pero también tenía que preguntar, ¿podría haber salido algo funesto? Como esto va a ir fatal. Claro, pero de entrada no. O sea, si hubiera salido eso, perdón, si hubiera salido eso, ¿qué hubieras hecho conmigo? Porque no, me hubiera hundido. Como, ¿qué hubiera pasado? Nada, yo pues decirlo igual, porque es que, o sea, esto es como la carta astral también, o sea, no es que haya algo definitivo, es una proyección de tu propio inconsciente en este momento, ¿sí? O sea, esto mañana puede cambiar o en un mes puede cambiar, porque tú has hecho un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas tu inconsciente, las cosas se proyectan de maneras distintas. Entonces, en este momento tú tienes algo que te inmoviliza, algo que no te deja, no sé, hacer completamente todo lo que quieres hacer con esto, o algo que no puedes expresar completamente, no lo sé, bueno, algo que te puede inmovilizar. Bueno, la técnica, o sea, que yo no sé hacer cine, o sea, no he estudiado cine, no lo aprendí yo solo, entonces eso, uno imagina cosas que quiere hacer y la realidad hace hacer cosas, no se puede llegar a esa imaginación de momento, porque no hay la técnica. Bueno, pues y no sé cómo hacer algunas cosas. Esto, o sea, también el mundo, al ser una posibilidad externa de la cual eres consciente, pues también son conexiones, o sea, están todos los 4 puntos cardinales. Entonces, si sientes que eso es uno de los problemas o dificultades que tienes, pues entonces, ¿cómo haces para solucionarlo? No necesariamente tienes que hacerlo tú. Puedes hablar con personas que tengan esa técnica y aprender de ellos, o trabajar en equipo, ampliar también la forma en la que haces las cosas. Bueno, por eso te he invitado a ti y hay más personas que van a aparecer próximamente, aunque siempre que anuncio algo no ocurre, o sea que no voy a decir nada, pero hay planes de, bueno, no ser tan solitario. A mí me... Exacto, esto es una carta de soledad, también estás aislado de todo de toda la ciudad, de todo el pueblo, del castillo, de todo esto. Hospitalet, bueno, esto es Esplugas, no es Hospitalet, pero sí. Tampoco estoy tan aislado, es un poco apocalíptico, pero
Entonces, expansión, posibilidades reales de las que eres consciente, pero quizás no aplicas, pero que están ahí, están latentes y es una carta maravillosa, increíble, pues es esta expansión, así que aprovéchala. Vale. Luego tenemos todas las afectaciones interiores de las cuales no eres consciente, o sea, las afectaciones pueden ser negativas o positivas, pero esto es maravilloso porque es un as de copas. Trauma, punto. No, para nada, o sea, o sea, las de copas es todo el florecimiento de la emoción, que es justamente esto que, ¿sabes? Que está, o sea, tú ya tienes resuelto esto, o sea, tienes resuelto todo lo que quieres hacer con tu emoción, eres una copa que da hacia afuera, pero que también es capaz de recibir, ¿no? De moldear bien esas emociones, pero no eres consciente en tu presente y en tu momento, pero lo tienes aquí dentro resuelto, ¿sí? También necesitas una guía, porque por eso el pájaro está, digamos, los pájaros siempre son guías en la mayoría de las tiradas. Hay una intención consciente en mí de, bueno, uno se autoobserva en los vídeos pasados y en la mejora esta, parte de la mejora tiene que ver con cómo es la dicción, cómo se expresan las cosas, el tono, que para mí es la emoción, ¿no? Yo mismo a veces cuando me grabo un vídeo y me escucho percibo, o sea, hay que volver a grabarlo porque no se ha canalizado bien eso, bueno, se ha actuado mal, básicamente, se ha hecho una mala actuación. Y las musiquitas, todas estas cosas, la intención sería, en abstracto creo, bueno, tú también pintas, igual me puedes comentar tú con tu arte, si es así, pero poder transmitir en el objeto la máxima emoción con control, no descontrolada, sino... Claro, esa es la copa, dar esa forma, claro. O sea, la forma contiene lo que no tiene forma, ¿no? El agua de la emoción. El loco es la informidad también. El loco es el todo, o sea, es la fuerza primaria, el impulso primario, ¿sí? Como el fuego del espíritu, por decirlo de alguna manera. Vale. Nada, pues o sea, hay algo muy interesante que ahorita pensé con lo que decías y es que es justamente, siento que como ese sentido de hacer este canal también tiene que ver como con una liberación interior que tú necesitas hacer. O sea, a través de todo esto que estás haciendo, porque mira esta carta, o sea, ese as de copas te está diciendo, tienes todo el poder emocional súper concreto, súper definido, súper formado, para expandirlo justamente, pero hay algo que te mantiene amarrado, ¿no? Entonces todo eso que has dicho, que has tenido un cambio en progresivo en los videos, en los temas, en todo esto, te está ayudando a ti mismo también a tener esa expansión, porque ya lo tienes por dentro, ya tienes ese poder por dentro. Entonces, si tú trabajas tu emoción y si tú eres capaz de ser ese contenido y ese contenedor, pues entonces eres capaz de hacer una obra que transmita eso, si no, no, es falso. Sí, que eso pasa mucho en el arte contemporáneo, o sea, la gente coge un tema y lo representa, pero ahí no hay nada, ahí no hay espíritu, ahí no hay emoción, entonces no conecta con las personas no ven nada sino leen un texto y eso no tiene sentido. Por eso hacer una obra de arte o hacer una obra o hacer algo que tiene que ver con la emoción es algo muy complicado porque tienes que estar muy conectado contigo mismo para poder conectar con los demás. O si no, no puedes, porque ¿qué vas a dar si no tienes nada dentro? Por eso uno tiende a veces a la repetición, porque estás distraído, entonces simplemente te aferras a un patrón que te funciona, ¿sí? Muchos hacen eso es como algo truculento, ¿no? Te aferras a algo que funciona y lo replicas, pero eso termina hartando a los demás y a ti mismo porque estás en un bucle, ¿no? Se nota, no se percibirá en la... Bueno, aquí pues tenemos el 6 de copas. Mira, casi todo tiene que ver con las emociones, si te das cuenta, en casi todas las cartas excepto el mundo está el agua presente, ¿no? Así esta sea una carta de espadas, la mayoría de la carta es agua. Entonces el 6 de copas tiene que ver justamente con eso, con el ser capaz de recibir y dar cosas con otros, es trabajo en equipo, pero también es hacer florecer como esas emociones, ¿no? O sea, las copas acá no están vacías simplemente, sino que tienen flores, pero tienen flores
que adornan, tienen flores que huelen bien, tienen flores que alegran a la vida de los demás. Entonces es como ese compartir, ¿no? Como eso que tienes ahora y que está pasando con el canal es algo positivo tanto para ti como para los demás. Y tienes que apreciarlo, porque si no lo aprecias ahora, pues no va a crecer. ¿Sí? Ese es como el paso para la solución, esa apreciación de eso que tienes. Y yo sé que sí lo haces, o sea, porque se siente también en los videos que haces. A mí me gusta. Exacto, o sea, porque no se nota como, tengo que hacer el video y tal, sino es como algo que de verdad hace parte de tu vida y de lo que eres. Pero también siento que es una necesidad de transmitir algo que sientes que puedes comunicar a otros. Y creo que pues, el Internet y YouTube es una buena herramienta que podemos aprovechar en este momento para eso, ¿sabes? Hay muchas personas que necesitan escuchar ciertas cosas y que quisieran cierta guía, y pues tú dentro de tu propio autoconocimiento también estás dándole como una luz a otros, y eso está muy bien. Sí, Y eso es compartir, justamente esta carta es como el compartir, ¿no? Sí, una luz y eso también. es parte de la solución a este Aquí encarcelamiento, ¿no? Ciego aquí. Sí, o sea, justamente no aislarte, sino el compartir y el estar. Mira, ya estos ya están en el pueblito, ¿no? O sea, es están... que yo no diría tanto sí, es verdad. Yo no diría tanto en compartir un conocimiento, porque es más bien ideas para pensar, porque no creo que esté dando axiomas realmente sobre cómo son las cosas, sino son observaciones que me parecen pertinentes del mundo para pensar en lo que es el mundo, no sé, algo así un poco literariamente. Claro, pero esa es la mejor pedagogía. O sea, eso es lo que de verdad hacemos cuando tratamos de comunicar algo. O sea, que se active algo en los demás para que se expanda. Justamente es eso lo que funciona. Y eso es el compartir de verdad. O sea, tú tienes esta copa con estas flores preciosas y hermosas, y pues se las das a otros para que otros también tengan sus copas con sus flores preciosas y hermosas, y ya está. Bueno, esa es una definición bonita de, bueno, un ideal interesante para ser artista, ¿no? Tener esa intención debe conllevar también amables resultados, porque no creo que nadie te contestará hostil si le das, toma, Exacto. esto te lo doy gratis, no hay nada a cambio de esto, no sé, porque me da la gana. Es lo que se espera. Pero bueno, podría haber salido funesto, no ha salido. Aquí hay otros ciegos, lo que quería preguntar. Ahí está, claro, hay bueno, mucha ceguera aquí. esta carta, las cartas de espadas siempre son cartas muy duras, ¿no? Como cartas que tienen que ver mucho con la mente, pues con el aire. Y el 2 de espadas justamente tiene una relación directa con esto, porque es una carta en la que la imagen tiene las manos cruzadas, ¿no? Entonces eso es como una barrera, como algo que no dejas entrar. Y yo creo que tiene que ver justo con este compartir, o sea, lo que decíamos, como el aislarte, el estar, como hacer las cosas tú mismo, sin, digamos, como buscar un apoyo externo o ampliarte mucho más. Sí, es mala cosa. Es como, claro, es como no quiero que nadie pase, no quiero que nadie toque esto, no quiero que nadie, no sé, se meta en mí, porque es que volvemos al subconsciente, entonces tienes una barrera hacia tu propia emoción. O sea, Hostia, no es tan buena la cosa, se va oscureciendo. O sea, aquí no está el mundo ahí, pero hay toda clase de cegueras y no hay una claro, desconexión. Es como un retorno. O sea, yo creo que en general, como el principal problema es como esas barreras internas emocionales que tienes hacia ciertas cosas de ti mismo, de tu propia vida, o sea, de tu propio inconsciente, que a veces se proyectan o se pueden proyectar como consecuencia negativa en el canal, sí. Como consecuencia negativa. Claro, porque esto ya es como el final, ¿no? Como el resultado, la solución. Pero entonces, claro, ¿te acuerdas? Bueno, retomando lo que decíamos un poco ahorita, la carta también salió invertida al principio, ¿no? Digamos, si tuviéramos una lectura de este tipo es porque esto todavía no está activado, pero se podría activar como consecuencia si tú persistes en mantenerte aprisionado y alejado de los demás. O sea que es como un aviso de que algo podría ir Exacto, muy es mal. Más un aviso, exactamente. Si yo me encerrara. Claro, porque además las espadas son como el corte, ¿no? La defensa, es pero defensa. Sí, yo soy muy misántropo, a mí no me gusta ver a la gente, no me gusta... Yo lo sé, pero justamente esto te está diciendo, bueno, ¿qué pasa si te abres un poco? ¿Qué pasa si sales de tu casa? ¿Qué pasa si haces otras cosas distintas a las que has venido haciendo y transfieres un poco más esa emocionalidad? Porque eso es lo que estás protegiendo, o sea, le estás dando la espalda a la emoción
pero también estás, o sea, no estás dejando que nadie continúe hacia eso, ¿no? Este es el punto que comentaba el Wilhelm Reich sobre las contracturas, que una persona que tiene muchas contracturas no las siente después de un tiempo. O sea, la tensión la sientes un rato, pero si llevas 5 años te parece lo normal. Claro, nos acostumbramos a lo malo. Entonces no puedes realmente saber por ti mismo qué está pasando realmente. O sea, yo no me siento así ahora mismo, no sentiría que habría esta cosa. Por eso siento que es más un aviso, porque estas dos cartas, que son como toda la manifestación realmente externa, pues son muy positivas. Puede que esto sea de antes, pero todavía hay un lastre ahí, hay algo que queda de eso y quizá es un aviso. Bueno, está guay esta lectura. Aprovecho para decir que tú tiras el tarot, ¿no? Que puedes estar abierta a preguntas de los espectadores o sí. a participar, a hacerles lecturas, ¿no? O, claro, no sé. Digamos que es algo que yo he hecho siempre como de manera muy íntima con mis amigos, y las personas que me conocen desde hace muchísimos años saben que hago este tipo de cosas. Pero ahora mismo, justo, yo también saliendo un poco de este encierro, pues me ha animado como a hacerlo para otros. Entonces en este momento estoy abierta como a hacer este tipo de cosas con otras personas, hacer consultas privadas, hacer consultas también con otros, con grupos o con parejas o lo que sea. Sí, que yo quería representar, interesante, que igual la pregunta no era tan interesante, pero bueno, sería un conversar para mí, que no es que tú me estés diciendo, vamos conversando, creo que es la clave del tarot. Cuando yo tiro el tarot con alguien, ya le digo, no es que yo te voy a revelar cosas del cielo, sino que le vamos a conversar, y si la otra persona está abierta, llegaremos a algo, como tú decías, la otra persona llegará. Claro. Sola. También, digamos, hay algo importante, y es que, bueno, dos cosas importantes, y es que la persona que tira las cartas o que hace, digamos, como la labor del tarotista es ser guía, ¿no? Entonces tú tienes que tener un trabajo interno para poder tener como esa claridad para conducir al otro, ¿no? Porque si no, si estás estancado tú y el otro también, pues entonces no hay nada. Es más difícil. Entonces es algo que yo también he hecho durante tiempo, lo sigo haciendo, pero procuro hacerlo más y más, y digamos que tengo como esa facilidad también de revelar un poco a la persona y conducirla mucho mejor. Y también obviamente, ya siendo un poco más académica y racional, pues obviamente todo el estudio de imágenes que he hecho durante más de 10 años es algo que para mí ya está en mi forma de pensar. Sí, conoces bien los símbolos, o sea, se nota claro, que hay entonces o sea, puedo guiar mucho mejor a una persona para que pueda leer una imagen, que de hecho eso yo lo hago en mi práctica artística como tal, ¿sí? O sea, como si voy con alguien a un museo, entonces yo ayudo a que esa persona pueda interpretar esa imagen realmente con lo que es la imagen y no con lo que el curador dice o el texto dice o lo que sea, sino que esa persona logra realmente conectar con la obra de arte, y ese es mi propósito también. Entonces el tarot para mí también es una herramienta pedagógica en cuanto a la lectura de imágenes en general. Bien, y tenías también un par de tarots que si quieres enseñarlos, el de Aleister Crowley, que es un personaje que hemos comentado aquí, no sé si lo tienes aquí, y otro que es el tarot vidente de luz, y si quieres, pues para cerrar comentamos estos tarots o la diferencia, porque el Rider Waite, yo entiendo, por lo que me has dicho, que está muy bien para aprender y que tiene una definición especial que mola por los dibujos, ¿no? Y bueno, y nos dejamos algo a un lado, y es como el fondo del deck, ¿no? Que es la estrella. Vale. Y esto pues es algo maravilloso porque justamente pues la estrella es el deseo, ¿no? O sea, es el deseo del alma, es como lo que realmente es el propósito interno de por lo que tú estás haciendo este canal de YouTube, ¿sí? Hay un propósito. Claro, o sea, toda manifestación que tú haces en el mundo tiene, digamos, una intención o una relación oculta dentro de sí, o sea, es un propósito. Entonces, o sea, no es como que venga de la nada, sino que tú lo tienes presente dentro de ti y es un deseo. Entonces, todo esto se relaciona justamente como con esa transmisión de emoción y pues también como de equilibrio, ¿no? Entre el dar y el recibir. Mira que en todas las cartas se habla de eso, ¿no? Acá te estás ofreciendo una copa de esta mano, acá estás también ofreciendo otra copa también, acá estás en una situación de equilibrio y esta también, pero de equilibrio inverso, ¿no? Es un rechazo.
Entonces, esta carta lo que te dice al final es como una gran conclusión también. O sea, yo lo leo así siempre que leo una carta del final del deck, que es como todo el resumen de toda la tirada. Que yo las veces que había hecho la cruz, también había como 4 aquí que eran como el contexto y había una que era resolución, que entiendo que es esto. Como una última que es como la que te da, hay como un batiburrillo, pero esa te da como, vale, hacia eso vamos de alguna forma, esto. Exactamente. O sea, digamos que los sistemas, tú puedes inventarte el que quieras también, o tomar un montón que también hay preestablecidos. Todo funciona, ¿por qué? Pues porque es una guía para leer tu inconsciente, y lo que realmente importa es la interpretación de la imagen. O sea, si tú pones 3 cartas, o 6, o 10, o 15, o lo que sea, o como tú lo quieras hacer, es tu mapa, ¿sí? Pero las interrelaciones del mapa, o los puntos del mapa, son lo que importa, los nodos. Sí, esto me hace pensar, tengo un alumno que tiene 85 años, el más mayor que tengo, es mi maestro en muchos aspectos porque es una persona que sabe mucho de la vida, que cuando le enseñé esto del tarot en la clase era de las que no podía más con eso. Entonces el ejercicio primero era coger una carta y hacer un cuento, no pudo. Entonces hicimos la clase un poco explicando unas tiradas más prácticas para que entendiera cómo interpretar un poco las imágenes, como un juego. Y entonces hoy que he comido con él ha venido y me ha dicho que no solo ha escrito un cuento, que yo le había dicho hacerte un cuento a partir de 3, sino que ha cogido 13 cartas y como que en su cabeza era, no, tienes una tirada de 13 y se ha inventado una tirada del solo. He hecho un cuento entero con 13 tiradas y estaba como exultante porque me decía hoy que había empezado a entender algo del asunto. O sea, y le decía, pero si es evidente, las cartas te cuentan historias y es como, ya, pero no lo acababa de ver. Y estaba como feliz el tipo. Claro. ¿Sabes? Empezó como, a conectar sí. con la imagen. O sea, es que todos podemos hacerlo porque todos fuimos niños en algún momento. Claro, y él con 85 años... Claro, imagínate. Increíble, o sea, descubrió un sistema mágico, realmente, sí, yo creo para que poder crear, además. Lo va a usar. Pienso, bueno, iremos hablando, yo qué sé, y ya veremos, pero era el objetivo que pudiera incorporarlo y no decir, esto no tiene ningún sentido, como si fuera una cosa de un loco que no significa nada, al menos como juego tiene mucho sentido, de entrada. No sé, aquí están estos, el de Crowley. Claro, bueno. Que tú no eres fanática de este hombre, no sé si puedes explicarnos algo de este tipo. Bueno, no soy muy fanática, o sea, lo que no es que sea fanática o no, sino que es que no, o sea, siento que pues que tomó ciertas enseñanzas de una manera muy precipitada y lo que hizo fue tergiversarlas un poco, ¿no? A mucha gente le gusta como todo lo que él dice y todo lo que propone, pero en realidad es como la base misma pues del comienzo del tarot y de la relación que tiene con la cábala. Lo que pasa es que él cogió la tradición y digamos la distorsionó un poco y la enfocó como a cosas un poco más, digámoslo así, como malintencionadas. Malintencionadas. Sí, digamos como a un propósito individual únicamente. Entonces cuando tú haces, digamos, un trabajo con el tarot o lo usas como herramienta de guía, cuando tú logras, digamos, como alcanzar cierto nivel de reconocimiento propio del yo, pues no basta con que lo hagas para ti mismo, sino que tiene que tener un impacto en el mundo, porque si no, no sirve para nada. Y eso fue un poco lo que a él le faltó, ¿sabes? Como impactar de una manera positiva hacia los demás. El terrorismo, sí. Yo me acuerdo que hice un vídeo sobre él, un libro que se llama Magic sin lágrimas, que es como el que él escribió, un introductorio para gente que quería introducirse en magia. Y después, a los 2 días de hacerlo, me fui al hospital. Bueno. Y yo pensé, wow, esto... Y no sé por qué mi cabeza totalmente loca y delirante o literaria, lo que sea, pensaba, ese vídeo causó mal asunto y yo me fui al hospital por el vídeo. Por haber hablado de este hombre. Ya, lo invocaste. Invoqué algo muy turbio, pues para el hospital, te vas a pagar la mierda. Bueno, el vídeo no lo he quitado, está ahí, se puede ver. Y sí, es un sí, vídeo creo que lo he visto. se me ve amarillo, de hecho. La cara se me ve amarilla. O sea, se puede como anticipar que algo muy chungo iba a venir y pensaba... hay energías... Bueno, yo lo he sentido como telúrico. ¿Qué hago? ¿Cojo? Nada, o sea, si quieres, mira las cartas tú mismo. Él hizo unos diseños muy específicos, o sea, como estas cartas las hizo un artista que no me acuerdo cómo se llama. Indolencia. Bueno,
Pero realmente hay cosas que no son, o sea, él tergiversa mucho la simbología, por ejemplo, y también lo que hace es como que no le da claridad a ciertas cosas. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, una carta como el 2 de espadas, que es esta, o sea, del Rider White, pues es una carta que la imagen misma ya te da una pista enorme de todo lo que pasa, ¿no? Pero entonces, no sé, o sea, hay cartas como esta. ¿Y esta misma, el 2, la tienes por ahí? A ver si la encuentro. Creo que estaban ordenadas antes. Sí, me parece. A ver, oros, conflicto espadas. Aquí está el 5, el 3 y el 2. O sea, mira la comparación entre las cartas. Claro, ahí está, sale también, digamos, la cruz, que es como, pero no se sabe bien de qué es esta cruz, ¿no? O sea, es como dos espadas cruzadas, pero qué onda. No sé, pero el de Marsella también es así, ¿no? O sea, por El de ejemplo, Marsella tú, también claro, no se entiende, no hay un dibujo. por eso te digo que este tarot ha sido, digamos, como mucho más estudiado y puesto en materia para que la gente tenga una conexión más directa con las imágenes y pueda entenderlo sin necesidad de especulaciones previas o instrucciones demasiado concretas, ¿no? Entonces, en cuanto a lectura de imágenes, obviamente yo prefiero esto, pues porque conecta mucho más. Es que nunca podría haber, o sea, entiendo que el 2, la figura geométrica y las espadas llevan a la idea, pero aquí yo no sé. Claro. Aquí me costaría mucho entender nada, la verdad. Es mucho más hermético. Pero pone dominio. Claro, entonces usa la palabra. ¿Pero qué tiene que ver dominio? O sea, ¿qué tiene que ver? Esto no tiene que ver con dominio, sí. Tiene que ver con dominio de sí mismo. O sea, con la barrera es el dominio de sí mismo. Y estas palabras que solo están en los arcanos mayores, aquí lo ponen todo. En todo, sí. Pero no es una suciedad la palabra, porque ya es concepto, ya no es la imagen. Claro, exactamente. O sea, asuntos. exactamente. O sea, esto, como la imagen es tan pobre, digamos, o es tan hermética, porque hay unas que son bastante fuertes, pero lo que pasa es que tienen unos símbolos demasiado cerrados. ¿Sí? Entonces, si tú ves acá con detalle, hay como unas máscaras, hay unas serpientes, hay unos elementos muy poderosos, pero que a simple vista de una persona no conectan con esos símbolos porque no tienen la información. Entonces esto es meramente intelectual, es hermético. Hay que saber más. Claro, entonces es como no te da la apertura de que tú con tu inconsciente reconozcas lo que hay ahí y te reconozcas a ti mismo. Porque el lenguaje del inconsciente o del subconsciente es la imagen, no es la palabra, no es el concepto, ese es el lenguaje de la conciencia. ¿Sí? Y bueno, esto es como un tarot de estos que usa la gente más contemporáneo, que también hay que tener mucho cuidado con esos tarots porque hay unos, claro, o sea, esto está hecho, digamos, como con diseños mucho más llamativos, son más expresivos, son más bonitos, entonces como que a la gente les llama la atención. Pero pues si nos centramos en un estudio más profundo de las imágenes como tal, pues muchos de estos tarots no nos dicen casi nada. Pero este es uno de los que realmente, o sea, para introducirse al tarot, digamos, como no al estudio muy concreto de la imagen, se puede usar, digamos, si las personas quieren algo más estético. Es un tarot que está muy, o sea, te genera muchas emociones y muchas sensaciones al ver las imágenes porque están muy bien diseñadas. 3 de copas, a ver cómo es aquí. Sí, es más claro que el... Claro, y no es tan hermético y tan cerrado como una cosa como esta, ¿sí? O sea, esto tiene más relación con el Rider White, solo que obviamente tiene una estética mucho más contemporánea. También salen elementos como tatuajes o cosas que remiten a la simbología del Rider White, pero están incorporados como a una estética contemporánea y eso está guay también, ¿no? Este es el que tú usas, pregunto. Entonces tú usas este. Cuando haces una tirada, ¿usas este? Sí, también. Yo uso varios tipos. A mí me gusta más usar obviamente el Rider White, que es como el más directo. 4 es. Pero también lo que hago a veces depende de la persona. O sea, cada tirada es completamente diferente. Yo también tengo sistemas de oráculos, entonces tengo cartas que no son tarot, sino que son oráculos. Entonces lo que hace es como darte mensajes que apoyan la carta, ¿sí? A veces hay cartas que
que la interrelación no es completamente clara para mí porque la persona también tiene una barrera. Entonces yo pido con otro tarot diferente o con el oráculo mismo que me aclare la carta, ¿sabes? Entonces me apoyo de diferentes elementos para que la psique de la persona también se active de diferentes maneras. Por ejemplo, esto conecta mucho más con personas más jóvenes, pues porque los elementos son mucho más cercanos a la cultura contemporánea. El de Marsella no iría bien con gente, ¿no? La gente se quedaría más ciega. Claro, es un poco más complicado a la hora de leer la imagen porque es hermético. Entonces, ¿cómo lo lees con alguien? Si tienes el de Marsella, no puedes leer con alguien. Sí, o sea, lo que hago es orientar a la persona, ¿no? Como decirle, bueno, obligarla un poco más a que vea más de cerca, ¿no? Como, ¿qué crees que significa esta flor que aparece acá? ¿Por qué aparece en esta posición? ¿Qué es para ti este color, por ejemplo? Los colores que son algo muy importante en el Marsella, ¿sí? Entonces, todo eso, o sea, todas las preguntas, lo importante, la clave de esto es hacer las preguntas correctas con referencia a la carta, porque eso va revelando el inconsciente de la persona, que es realmente lo que nos interesa. Sí. Lo que pasa es que, claro, hay cartas más herméticas que te ponen, que si la persona ya tiene una barrera, pues esto te pone otra barrera más, ¿sí? En cambio, si las cartas son más explícitas, pues vas rompiendo más las barreras que la persona pueda tener y pues que la lectura misma pueda tener. Interesante, sí. Pues no sé, me he quedado ahora como absorto en estas cartas y pensando en esto. No sé, yo creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Quizá sí. Hemos hecho un panorama bastante, no sé cómo lo voy a montar, pero quizá tal cual, porque además se ha ido como poniendo y hay una luz. Diferente. Bueno, igual se nos ve en sombra, pero... En fin. Se va apagando el video solo. Sí. Estos edificios me encantan, me parecen magníficos. Estos Esplugas de Llobregat, un sitio, bueno, sí, un poco sórdido. Estamos con Camila, que se ofrece en este canal a hacer tiradas de tarot, probablemente alguna otra vez, pues no sé, alguna vez conversemos o así, profundizando sobre temas esotéricos, dado que sabes mucho y tienes estudios que también son a nivel académico, así que hay una combinación que a mí me interesa para conversar contigo, no solo la parte, digamos, mágica, esotérica, sino pues esta combinación psicológica, artística, me interesa que podamos transmitir qué se puede hacer con el tarot a nivel creativo y, bueno, ya en segundo término, sugestivo psicológico. Vale. Así que gracias, no sé. Gracias por invitarme y claro, podemos seguir hablando y seguir divagando acerca de estas cosas y también pues interiorizando un poco en herramientas tan importantes como estas, ¿no? Que tenemos como a la mano y que nos sirven como para generar más sistemas, otros sistemas de creación también.